Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Así es. Hemos conversado esta tarde-noche sobre todo lo que ha hecho la disrupción tecnológica en el sistema financiero. Para las entidades financieras ha sido un reto muy interesante. Hay un punto que ni la tecnología ni lo que hace el día a día significa otro reto para las entidades financieras y es el cambio climático. Tomando en cuenta esto como un riesgo, es momento de actuar ya. Bueno, vamos a ver, el tema del cambio climático se ha ido popularizando, por así decir, pero claro está que queda un largo camino para asimilar y aceptar lo que el cambio climático significa en diferentes secciones de la sociedad y actividades. Bueno, una de ellas es el sector financiero, ¿no? Y la dificultad principal que existe aquí es de que los intermediarios financieros tienen carteras de crédito que se hicieron antes de que los peligros o los retos del cambio climático estuvieran presentes, ¿no? Y entonces ahora esas carteras están funcionando cuando los riesgos del cambio climático se están dando, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una dificultad y si se quiere, no es responsabilidad ni de quienes obtuvieron los créditos ni quienes los concedieron, porque en ese momento no existían esos riesgos, ¿no? Pero ahora la dificultad es cómo van a administrar a los intermediarios financieros el manejo de una cartera que en cuanto a plazos, en cuanto a tasas de interés, en cuanto a garantías, no tenían incluidos los riesgos que el cambio climático les puede presentar. Don Eduardo, usted me está tocando el tema de los riesgos. Curiosamente, hace prácticamente casi un año, ¿verdad?, que tuvimos el tema de un huracán que tocó el país ni de una forma completa. Mucha gente no estaba preparada al respecto. ¿Cuáles son esos principales riesgos que afectaría el sistema financiero este tema del cambio climático? Bueno, el riesgo es que el cambio climático va a modificar significativamente toda la estructura de la producción nacional, todos los sectores del país, con un énfasis, si quieren, los que están en campo agrícola, en campo ganadero, pero también en el campo de todo lo que es la utilización de suelos urbanos, todo lo que se refiere a energías y transportes. Todos esos sectores van a ver afectados por el cambio climático. Bueno, eso lo que quiere decir es de que los bancos que tienen una cantidad importante, bueno, que tienen casi la totalidad de sus créditos en esos sectores, esos sectores se van a ver con dificultades, ¿verdad?, para poder cumplir los compromisos que tienen con los bancos, ¿verdad?, para pagarles a tiempo, de acuerdo con las condiciones originales de los créditos, pagarles a tiempo. Eso le va a producir a los intermediarios financieros, ¿verdad?, problemas en sus flujos de caja, ¿verdad?, porque no van a poder recibir lo que ellos suponían que iban a recibir, ¿verdad? Los bancos a la vez tienen que hacerle frente a sus pasivos, ¿verdad? Bueno, y ahí se pueden presentar dificultades. Pero no solamente el flujo de caja se va a ver afectado, el balance de situación también se va a ver afectado, ¿no? Y se va a ver afectado por un lado porque del lado de los ingresos, el problema que tienen los bancos es que su cartera de crédito se ha desmejorado. Ahí tiene un problema con los pasivos el banco. Y por otro lado, tiene un problema también que tiene que ver con los activos, porque muchos de los activos que habían recibido en garantía van a disminuir de precio porque van a estar localizados, ubicados en zonas que van a ser afectadas por el cambio climático. Bueno, entonces ahí los bancos y consiguientemente los problemas del flujo de caja y el balance de situación les afecta la rentabilidad o las utilidades que van a tener los bancos, ¿no? Bueno, y esto plantea desde el punto de vista nacional una dificultad porque el país necesita que el sector financiero funcione adecuadamente. Todos los sectores viven en gran parte de la obtención de operaciones de crédito, y claro está que para el desarrollo económico en general del país es indispensable que el sector financiero funcione bien, ¿eh? Bueno, y ese es
un reto que tiene el sector financiero de cómo va a administrar esa situación. Claro está que el cambio climático no solamente produce problemas, sino toda crisis tiene también posibilidades, nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Claro, Bueno, perdón que para poder hacer un poco el contexto de estas oportunidades, digamos que ellos estaban conversando, los pasados poneristas, sobre todo las oportunidades que generaron este tema de la disrupción tecnológica, aplicativos, nuevos sistemas de transacción, cuestiones que vienen a futuro como el blockchain. ¿Qué situaciones de oportunidad ve usted para el sistema financiero en esto, no solamente desde la perspectiva bancaria, sino también puede ser de seguros, de inversión, de cuestiones directamente que tienen que ver con el riesgo? bueno, hay muchas nuevas oportunidades originadas también en el cambio climático. Cosas como, por ejemplo, en el campo agrícola. Bueno, esto lo que va a significar es de que algunos riesgos van acompañados también con oportunidades. Hay zonas o regiones del país en donde va a llover más de lo que llovía anteriormente, que anteriormente no se daban créditos porque en esa zona no era, la producción agrícola no se podía desarrollar. Ahora con el cambio climático, algunas zonas del país van a tener menos lluvias y otros van a tener más lluvias. La variabilidad de las lluvias y la intensidad va a ser diferente. Eso crea problemas, pero crea también oportunidades. Hay oportunidades también en desarrollos tecnológicos que vienen con el cambio climático, como es el automóvil eléctrico, como son cambios en la matriz de energía con energías limpias. Bueno, todas esas son oportunidades que se van abriendo y que todas ellas requieren financiamiento. Entonces los bancos sí pueden de ahora en adelante, en el tanto que incorporen en sus estrategias y en su operación los riesgos que significa el cambio climático, ir formando una cartera que ya tome en cuenta el cambio climático. Pero entonces esta transición que tiene que ser de cómo administrar una cartera que en la práctica tiene más riesgos de lo que los bancos suponían y otra cartera en que ya ese tipo de riesgos está, digamos, controlado, bueno, es el malabarismo que van a tener que hacer las entidades financieras. Claro está que toda la revolución tecnológica que hemos oído es muy útil, porque permite, con la nueva información que van a recibir los robots y todo este tipo de desarrollo tecnológico, a los bancos calcular mejor los problemas que van a tener con la cartera actual, y les van a permitir tratar de hacerle frente y evitar o administrar mejor los riesgos de la nueva cartera. Claro, por supuesto. Y así me lo dice, disculpe, y así me lo dice teniendo dos reguladores acá en estas presentaciones. ¿Cómo se va a hacer esa medición del cambio climático? Es algo que es complicado porque no puede uno prever tan fácilmente las situaciones que dan, aunque ya cualquiera ve y dice que el cambio, que el clima como tal es muy diferente mes a mes, ¿verdad? Como va sucediendo en los últimos años, pero ¿cómo pasa en las cuestiones financieras como tal? ¿Cómo hacerlo? ¿Por medio de seguros? ¿Por medio de alguna otra forma de activos? ¿Alguna reserva? ¿Cómo se generan ese tipo de circunstancias alrededor del cambio climático? Bueno, hemos hablado casi solo de los bancos, pero claro, hay otros intermediarios financieros como las compañías de seguros, que también tienen un problema complicado enfrente de ellos, porque con la cartera que tienen hoy en día, las primas que calcularon con unos riesgos, posiblemente no les van a dar. Bueno, y tienen que recalcular. Entonces, algunas primas son renegociables, pero otras no. Claro está que todo el esquema de seguros es un elemento que es importante. Pero lo fundamental va a ser de que los bancos incorporen, y cuando hablamos de las acciones, de las cosas prioritarias que me parece a mí que existen, es la urgencia de que los bancos en su gobernanza incluyan en sus estrategias de mediano plazo el problema del riesgo climático, así como tienen incluidos e incorporados otros tipos de riesgos. Y en la parte puramente operativa también es necesario de que los bancos incorporen o capaciten personal, si los créditos los van a dar personas, y que compren robots que incluyan estos nuevos riesgos, y lo que van a dar son préstamos que a través de la robotización de sus operaciones. Claro, por supuesto. Y para la percepción al público, al consumidor, al productor,
¿Qué retos ve usted también en este tema financiero conforme a lo que es el cambio climático? Bueno, ahí lo que vamos a tener es que clientes de los bancos se van a encontrar con que un banco le va a decir, bueno, mire señor, ya donde yo lo financié a usted para sembrar arroz, ya no lo puedo financiar para sembrar arroz, ¿verdad? Tal vez lo puedo financiar para sembrar otra cosa, ¿verdad? Pero ahí, claro está, los bancos van a tener que protegerse, ¿verdad? Y la información del cambio climático es importante. Yo no sé si la historia a través de los Big Data le pueden servir, ¿verdad? Porque son riesgos que no se habían dado, ¿verdad? Y parte de una dificultad técnica que puede haber ahí es que que no exista todavía Big Data, sino que hay que irla acumulando conforme el cambio climático se vaya dando. En fin, ahí hay un tema que habría que examinar cómo se puede resolver, ¿verdad? ¿Qué esperaría usted? ¿Que esto es algo que es de hoy o será paulatino en el futuro que se vaya desarrollando acciones directamente de las entidades financieras y el sistema? Bueno, el cambio climático tiene dos características que me parece que es muy importante, de que no es algo para un futuro distante, sino que ya lo tenemos, ¿verdad? Ya se comienzan a ver algunos cambios que se supone que son resultado del cambio climático y esto va a ir increciendo, ¿ah? Y la otra cosa es de que el cambio climático no es un fenómeno transitorio, pasajero, que uno puede decir, bueno, recibimos palo durante un par de años, pero esto se va a resolver, ¿no? Para efectos prácticos, el cambio climático es algo permanente. Desde ese punto de vista tenemos que organizarnos. Ahora, las entidades, eso en cuanto a los intermediarios financieros privados. Ahora, las superintendencias, CONACYF y el Banco Central, tienen ahí una responsabilidad importante porque también la regulación y la supervisión va a jugar un papel importante. No se trata de ahogar a los intermediarios financieros con nuevas regulaciones, sino adaptar las regulaciones a un riesgo o a un conjunto de riesgos que no existían hasta el momento. Perfecto. Un tema que sería tan trascendental para los tomadores de decisiones es qué papel jugará en este caso el Banco Central, usted como ex banquero central, referente a lo que son las informaciones de la economía de Costa Rica, lo que significa para el déficit fiscal, lo que significa para todo lo que son los números macroeconómicos del país, siendo el banco quien es el que desarrolla todos estos números, ¿qué significa? ¿Qué valor y qué peso deberían de tener en esos números? Bueno, el Banco Central ya tiene una comisión interdepartamental que está examinando precisamente el tema del cambio climático y se supone que eso se va a multiplicar en un futuro cercano. La supervisión y regulación está sobre todo en manos de la CONACYF, las superintendencias, pero el Banco Central tiene un interés clave y fundamental en esto, que no quiere que tener una crisis que se origine en el sector financiero si los bancos no administran bien, sobre todo la cartera existente, ante un nuevo riesgo, ¿no? Claro, una última pregunta, don Eduardo. ¿Estamos preparados para lo que significa el impacto del cambio climático como sociedad costarricense en lo económico? No creo que estemos organizados todavía en ningún campo, porque para eso se van a requerir ciertas medidas legislativas, se van a requerir crear instituciones o modificar instituciones actualmente, se va a requerir capacitar personal, tanto en el sector privado como en el sector público. Bueno, y todo eso es un proceso que esperemos que se pueda avanzar, por lo menos al ritmo que va avanzando a las consecuencias y efectos del cambio climático. Perfecto. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias. Gracias a usted.